problema de llegar hoy o al contrario, si hoy fue muy fácil la llegada, de nuevo es un tema de transporte. Si puede haber alguno, a ratos el profesor eh, a- el de la segunda sesión, eh, eh, ese a veces viene en bicicleta, no muchos, no muchos profesores. Había un, había otro por ahí que a veces venía en bicicleta. Yo no vengo en bicicleta porque el transporte desde Heredia es muy bueno. Es más, en el programa Economía y Sociedad, en dos ocasiones, hemos presentado al, yo no sé si es dueño o gerente o lo que fuera, de los transportes de Parasito, y sospecho que eh, eh, el profesor, bueno, no profesor, nuestro encargado de informática Vega, don Álvaro, creo que no viene en el bus de Parasito, que además creo que viaja como unas dos veces, una de ida y otra de vuelta o algo así, porque es una ruta que tiene poco tránsito, pero hasta que entre la universidad en vacaciones, cada hora de aquí a allá hay transporte, y él tiene también la ruta de Alajuela y tiene la ruta de Tibás, además de la de Parasito. Y eh, no hay duda, pero ustedes no me vinieron a escuchar a mí, entonces, pero no hay duda que el tema del transporte es muy importante. Eh, el hijo de don Federico Villalobos, el que fue ministro de Economía, y el papá del niño de creo 11 años, Federico Villalobos, que de momento a los 11 años es un niño, está empezando a entrar está a punto de entrar a un capítulo que se llama la adolescencia. Ustedes algo deben saber de eso, ¿verdad? Y don Federico se graduó acá, tiene unas certificaciones para el Banco Mundial, ha escrito, debe tener así como 30 publicaciones distintas, y obviamente el tema es la infraestructura. Creo que no está en los viejos programas de Economía y Sociedad, pero alguna vez estuvo en Economía y Sociedad explicando las alianzas eh, público-privadas, o más bien las alianzas privadas para el mantenimiento de las carreteras. Eh, mm, mm, no están en el peor momento las carreteras de Costa Rica, depende de qué estemos hablando. Y además hay carreteras nacionales que son responsabilidad del gobierno central a través de una entidad descentralizada, o hay algunas locales que son responsabilidad de municipalidades, y no sé si hay algo más, eh, eh, pero... pero ¿cómo se llama? Bueno, y tal vez les voy a dar un último dato antes de... eh, aquellos que han ido a Heredia, y sobre todo los que han pasado frente a la Universidad Nacional, que está a la entrada de Heredia, esa calle que sería el equivalente de la calle ancha de Alajuela, pero es menos ancha y menos larga, ¿cómo se llama? Esa calle, cuando yo estaba en la escuela primaria, era de tierra. Por supuesto que la Universidad Nacional no existía, eh, pero ha llovido bastante y afortunadamente perdón, tenemos a don Federico que nos da contexto. Bienvenido, Federico.
no podría. Es exacto. Por ahí. Entonces, más o menos, sí, más o menos por ahí. Eh, claro, eso no es nada. Digamos, ustedes toman un mapa, por ejemplo, de Manhattan. Bueno, digamos, mentalmente ustedes saben, tienen que ir a ya no, que no habría razón para ir ahí. Pero digamos, por ahí, ustedes tienen que ir ahí. ¿Qué hacen? San José Palacio por el Monumento al Agua. El hotel que está ahí, el Barceló, como se llame ahora. ¿Cuánto está? Más o menos. Está a 600 metros, en línea recta. ya mató la otra, pero no importa. Pero ya traía ventaja. Pero nada más para que pensemos, hay puntos de la ciudad que están realmente cerca, pero mentalmente son larguísimos, porque ¿qué es lo que pensamos? Movernos en vehículos. Eso es lo que está detrás. Ahora, otro tema. ¿Quiénes deciden esto? Para ustedes, ¿de quién es la infraestructura? ¿Ese tema de quién es? ¿De qué disciplina? ¿Verdad? Eso es lo que uno piensa. Y automáticamente, entonces, todos aquí nos autoexcluimos, porque no, eso es de los ingenieros. Y yo no me meto porque eso es de los ingenieros. Y el objetivo también hoy es que vamos que eso no es solo de los ingenieros. Ahora que vemos que hay que negociar la ruta 27, que cómo pagamos el tren, ahí hay un montón de elementos legales, económicos, financieros, económico y financiero que son diferentes, medioambientales, etc. Y la ingeniería es muy importante, pero no termina de definir todo, ¿verdad? Entonces, esta es una de las afirmaciones. Yo nos culpo a nosotros como economistas, que siempre decimos que invertir en infraestructura, que es más desarrollo, porque el efecto multiplicador, eso digamos que es cierto, pero hasta cierto punto. Probablemente uno hace el análisis de los beneficios que genera, ejemplo, la carretera San Carlos. ¿Qué pasa con ese proyecto? ¿Ustedes lo harían al precio que está costándonos ahora o no? Un ingeniero sí, porque lo va a construir y se acabó. Entonces yo les preguntaría a ustedes como economistas, ¿eso vale la pena o no vale la pena? Probablemente con los números actuales ya no tendría sentido, porque el costo del proyecto es mucho más grande que los beneficios que genera. Y así nos pasa. O sea, lo que terminamos haciendo es que terminamos destruyendo valor, porque empezamos a invertir en proyectos que son muchísimo más caros. Claro, después de que los inauguramos, nadie se acuerda, pero nadie piensa. Ahora que yo venía para acá, cuando ustedes pasan por circunvalación, piensan en algo se les viene a la mente, o algo les acongoja al ver la circunvalación nueva, ¿o no? Que ya, esa es una, sí, esa es una. Y la otra es que ustedes ya ven las barreras, que se llama New Jersey, todas las barreras de aquí, ya están llenas de moho, con monte, sucias. Aquí tenemos también como una mala cultura de esto. Se inaugura y déjelo ahí. Es más, aquí, al frente,
enfrente de derecho, es un montazal lo que hay debajo del puente. Y eso empezó como un jardincito. Esos son ejemplos estéticos, pero al final de cuentas se aplican todo en la estructura como tal. Aquí lo construimos y lo dejamos tirado, ¿verdad? Y hay algunos datos probados. $1 que usted deje de invertir en mantenimiento se le traduce en 7 a 10 dólares adelante en reconstruir lo que dejó ahí, ¿verdad? Entonces, yo donde creo también que la economía empieza a jugar un rol importante, porque si nosotros tenemos, y alguno de ustedes va a tomar roles de decisiones en, digamos, el Ministerio de Hacienda, ¿cuál va a ser su foco? De cómo reduzco el déficit de este año y tengo que cortar aquí, cortar allá. ¿Qué es lo más fácil de cortar? El mantenimiento. Es lo más fácil. Pero es pedir prestado carísimo. Pero ese tipo de cosas no las vemos. ¿Por qué? Porque aquellos de los ingenieros no tiene que ver conmigo. Y los ingenieros dicen que no se metan estos, ¿verdad? Entonces ese es un tema que tenemos que ir cambiando. Y vivimos en este círculo, ¿verdad? Es un círculo de no acabar. ¿Y cómo es que funciona este círculo? Preparamos un proyecto, ahorita les explico qué es prepararlo, mal preparado, ¿verdad? Mal estructurado, etcétera. Se contrata al sector privado y así nomás, sin que haya un tema de fondo, que son qué responsabilidades y riesgos adquiere el sector privado. Podemos hablar también de cómo generar competencia. No sé si han visto las noticias de estos últimos 2 días, que ponen, se adjudican contratos a tales empresas, se le dieron otra vez el contrato de tal proyecto a tal empresa. Bueno, eso lo vamos a ver. Pero el proyecto termina costando varias veces más, que es lo normal, es lo típico. Es más, ahorita que hablemos de transporte público, cuando hablamos de transporte público, ahí sí todo el mundo se tira al suelo, que por qué hay que subsidiar es malo, que no sé qué, eso podemos hablarlo ahorita. Pero al final de cuentas en carreteras esos todos los días es poniéndole más y más y más y más y más, ¿verdad? Construimos, mantenimiento malo, se empieza a deteriorar y volvemos al círculo, y volvemos al círculo, y volvemos al círculo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no nos saca a nosotros. Yo comparo mucho la tragedia que nos pasó, en eso sí fue mejor, digamos, mi época aquí, porque cuando yo estaba aquí era el 2002, 2001, las eliminatorias eran otra cosa, ¿verdad? Ustedes viven hoy algo muy diferente a lo que yo viví. Pero si ustedes ven qué termina impactando en tema de fútbol, es parecido acá, porque es tema cultural. Vemos todo en el cortísimo plazo. Meta a Keylor y meta al otro. Y eso es como que en mi época, 2002, hayamos traído jugadores de Italia 90. Así igual, ¿verdad? Son 12 años de diferencia. Meta al otro, ahora tiren a Kendall Waston ahí arriba. O sea, es una improvisación, pero por mientras, ustedes hace cuánto no ven. Es más, yo creo que a ustedes no les ha tocado disfrutar una selección menor haciendo algo bueno. Una sub-17, una sub-20 o alguna de estas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que uno espera que las cosas funcionen arriba si abajo no hay nada? ¿Ah? En otros momentos será muy distinto. Entonces esto pasa aquí. Es la inmediatez, 4 años, qué puedo inaugurar, etc. Y ahí vamos, y ahí vamos. Entonces hay muchos elementos. Están la operación y el mantenimiento, las formas de contratar. Cuando digo formas de contratar, si yo le digo cuántas carreteras están concesionadas en Costa Rica, ¿cuánto dirían ustedes? 5, 10, una. Todas. Bueno, está bien que se diga todas. Ahorita les muestro, es una, ¿verdad? Es una. Pero yo sé que todo el mundo habla de que todas están concesionadas porque en todas hay una empresa privada participando, porque es así. Es más, yo les diría también otra pregunta. ¿Construía el MOP antes carreteras? Que no es cierto tampoco. O sea, había un mantenimiento, pero es que hay muchos mitos dando vuelta. Sí tenía cierta capacidad de mantenimiento, pero no construía, nunca ha construido. Nunca ha construido. Entonces a uno le mete, bueno, no sé si esta es una palabra media complicada, pero así le meten la idea, pero no, es que a uno le dicen, es que el MOP en otra época, no, es que el MOP en otra época tenía un perfil de profesionales distinto, esa era la diferencia, ¿verdad? Pero siempre contrataba al sector privado. Entonces también, ¿y cómo utilizamos recursos públicos? ¿Ustedes están de acuerdo? Si yo les digo, hay una carretera que se paga solita a través de peajes, ¿están de acuerdo en que le pongamos recursos del presupuesto? ¿Están de acuerdo en que se haya hecho Taras La Lima, por ejemplo? El proyecto este de Cartago. Suponga que se hizo bien. Sí, supongamos que se hizo rápido y todo. Pero esos son 80 millones de dólares inyectados a una carretera que se pudo haber pagado solita. Esos son 80 millones de dólares que no están ahorita en Pérez Celedón, en San Carlos o en otro lado. O lo mismo cuando invertimos en la ruta al aeropuerto.
toda esa plata que invertimos ahí y no la cobramos en peajes, porque ahora no hay ni un solo peaje cobrándose ahí, eso es plata que no se va para otro lado, pero no lo pensamos, ¿verdad? Es como yo no quiero pagar, que me lo pague la persona que vive en Limón, porque así funciona, o sea, estamos entre todos pagando. También hay que mirar eso. ¿Conavi tiene mucha plata o no? ¿Qué dicen? ¿Cuántos kilómetros de carreteras tiene este país? Hay un bateo. Total. Somos el país que tiene la red más densa de todo Centroamérica. Un poco menos. Poco menos. No, mucho más. Estamos cerca, 44,000. Más o menos. Más o menos 44,000. ¿Panamá cuánto tiene de red? Más o menos que los 44,000. Tiene como 16,000, más o menos. Ahora, de esta red, y como decíamos al principio, más o menos 7,000 los mantiene Conavi y el resto las municipalidades. Así es como funciona, ¿verdad? ¿Cuánta plata tiene Conavi? Hay dos temas. Conavi, ¿para qué nació? Y aquí es donde yo digo, todas estas son discusiones que deberían tener la gente de economía, ¿verdad? Pero como uno se autoexcluye, ¿qué hace usted, economista, hablando de infraestructura? Y si usted se pone a ver los programas de concesiones de Chile, ¿quién los llevó adelante? Economistas y abogados. Porque al final, digamos, es un tema muy, muy importante el que está ahí detrás. Entonces, al que le interese este tema, yo creo que ahí está abierto el campo. Entonces, hay dos temas. Uno es cuánta plata se le asigna, no sé si ustedes han escuchado que siempre dicen no se le da todo el impuesto al combustible a Conavi y toda esta historia. Y luego Conavi haciendo obra nueva, cuando debería estar dando mantenimiento. Un ejemplo de esta obra nueva es Circunvalación Norte. O sea, Conavi, los fondos viales nacen para mantenimiento, para que tengan los proyectos pintados, sin huecos, etc. Pero nos ponemos a hacer la Circunvalación Norte. ¿Quién paga la deuda de Circunvalación Norte? O sea, nosotros sí, pero ¿a través de quién? ¿Hacienda o Conavi? ¿Quién creen? Así tírenlo, nada más. Debería ser Hacienda, uno pensaría, como todos los créditos, pero no. Conavi le dicen, usted tiene además que construir obra nueva y usted paga esa deuda. Entonces ahorita vamos a ver cómo es que queda. Un presupuesto así, queda como así para mantenimiento. Ese es el problema que tenemos ahí. Este montón de números, nada más para que nos hagamos una idea, esto es lo que la ley dice que cómo se debe repartir el impuesto al combustible. Otro tema que debería estar hablando la economía, ¿qué va a pasar con el impuesto al combustible? Por sí solo, sin ningún cambio de ley. Tecnológicamente, ¿qué va a pasar con ese impuesto? En 20 años vamos a recaudar lo mismo. O en 40. ¿Qué tipo de vehículos podemos tener en ese tiempo? Eléctricos. Entonces, supongamos que nos pasemos 100% eléctricos, ¿de a quién le cobramos el impuesto al combustible? Y todo esto desaparece, ¿verdad? Esta es la asignación. Más o menos 22% a Conavi, 22% a Munis. Eso es. Ahorita lo vemos en un gráfico más sencillo. ¿Cómo se está haciendo ahorita? Pues no es el 100% de lo que se asigna, digamos, de ese total que se tiene que trasladar. ¿Por qué? Estamos en regla fiscal, activada, digamos, está activa. Y entonces, pues no se pueden asignar todos los recursos, ¿no? Y así está, más o menos, hoy. Este es el impuesto a la propiedad, que si a mí me preguntan, yo sé que esto seguro no es popular, pero esto que dicen, de quitemos el impuesto y pongamos solo 50,000 por vehículo, probablemente es bueno en la inmediatez, pero después ya con esto desaparecido y eso de allá sin existir, pues no sé cómo vamos a pagar por todo lo que tenemos que hacer. Entonces el impuesto al combustible son más o menos 1.200 millones de dólares. Que hay otro tema, que es donde yo digo también la economía tiene que entrar. Ustedes dimensionan bien cuánto puede costar un kilómetro de carretera, cuánto puede costar una carretera, cuánto es mucho, cuánto es poco. Por ejemplo, yo les digo, con 10,000 millones de colones, ¿se hace la carretera, la 32, sí o no? ¿Con cuánto? O sea, ¿con cuánto cree uno que se hace eso? O sea, y todo es bateo. Y además, cuando salen en la prensa,
Ustedes ven que cuando el número tiene que ser grande lo decimos en colones y cuando el número es una torta es pequeño es en dólares, ¿verdad? Pero no tenemos idea. O sea, la gente no tiene idea. Entonces les dicen, hay que inyectar 2.500 millones de colones al Incofer para que funcione el tren. Y el mundo dice, es demasiado. ¿Eso es más? ¿Es mucho o es poco? Al mismo tiempo nos gastamos más de 10.000 millones de colones en carreteras en cualquier, sí, en un fin de semana. ¿Verdad? Entonces esto es lo que hay que ver. Entonces del impuesto al combustible, así se va esto. Más o menos, un 20% a Conavi, un 20% a Munis y un 30% aproximadamente del impuesto a la propiedad, el marchamo, como queramos decirle, pasa que marchamo incluye también seguros, se va para Conavi, ¿verdad? Entonces, claro, uno dice, tengo 300 millones de Conavi, 200 para las Munis. Pero luego hay que empezar a desgranar esto. Es más, creo que ahí no se ve tan... Llevémoslo acá. Digamos, yo me pierdo un poco cuando hablo de colones en estos rubros, pero para que se hagan una idea, aquí lo importante son estos porcentajes. Del total del presupuesto, que es el que vemos allá de Conavi, lo que termina en mantenimiento, que es esta parte roja, es, digamos, de los 160.000 que va a tener el año que viene, son 50.000, o sea, 100 millones de dólares para mantener 7.000 kilómetros de carreteras. Eso es nada, eso es nada. Les voy a poner un ejemplo real. La Panamericana en Panamá, es que la Interamericana es lo mismo, digamos, la Panamericana, ellos hicieron 2 proyectos de más o menos 300 kilómetros cada uno, de modernización y mantenimiento. Y más o menos por año, lo que invierten en cada uno de esos tramos de 200, 300 kilómetros son 100 millones de dólares. Nosotros tenemos 100 millones de dólares para 7.000 kilómetros, ¿verdad? Entonces hay una diferencia. Y claro, con Panamá podemos decir, porque todo el mundo se excusa, es que tienen el canal, eso no es cierto. Ahí también hay otras cosas que lo están haciendo mejor. Por eso digo que el fútbol se refleja también las cosas que nos están pasando en otros sectores, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente. En el 2002 no era nada, ¿verdad? En ese tema. Pero bueno, cada vez se va más para pagar servicio de la deuda de la obra nueva. Entonces esto que hicimos de la circunvalación norte, que no está mal, pero tiene que ir ahora a reducirse de este presupuesto. Entonces, ¿qué pasó? Se le va, vamos a ver si es la rayita roja. Sí. Para no apagar. Ok. De los 160.000, uno diría, es que es en salarios, ahí se les va todo. No, es esta parte de acá en salarios. Servicios de ingeniería son estos 21.000, es bastante, pero ahí hay estudios que hay que hacer, supervisión, etc. Y luego tenemos obra nueva, que no debería estar haciendo obra nueva, un fondo de mantenimiento, y tenemos servicio de la deuda. Entonces al final en mantenimiento nos quedan 100 millones de dólares por año, ¿verdad? Entonces por eso es que al final vemos los resultados que tenemos ahí. Entonces más o menos así se ve el impuesto a los combustibles, ¿verdad? Cómo se utiliza en el 100% del impuesto. Ahí les puedo compartir los datos como tal. Y este es el de propiedad de vehículos, ¿verdad? Así es como se ha ido asignando propiedad de vehículos. Ok. Otro tema importante, el costo en valor presente o la inversión en valor presente de operar y mantener. Si ustedes dicen una carretera, ¿qué necesita para estar bien? Así al aire. Ajá, ¿cómo qué? Ajá. Ajá. Hasta el monte que está a los lados es importante porque si no, no drena, un montón de cosas. Que opere, aquí nadie opera carreteras. Operar no solo es tan bonita, sino es quién mueve el tráfico que está ahí, quién atiende que alguien chocó y lo quita rápido, eso es operar una carretera. ¿De concreto o de asfalto? ¿Sí? ¿Qué prefiere? Yo me quejé hace poco porque la sección que está por el Goicoechea, por la corte, los tribunales, la convirtieron de concreto a asfalto. Entonces el concreto le pusieron una capa. Para mí, a mí no me gusta. O sea, si yo pudiera, toda la parte urbana la tendría en concreto, pero ya por otras cuestiones. Pero bueno, esa decisión habrá que ver por qué se tomó, a mí no me parece. Pero bueno, lo digo porque todo eso se considera acá. El costo, operación y mantenimiento es cuando menos igual en valor presente a la inversión inicial. Entonces, cuando usted inaugura la carretera esta de circunvalación, y que nos costó más o menos 200 y tantos millones de dólares, y no se le está dando mantenimiento, quiere decir que nació desfinanciada en otros 200, 300 millones de dólares. Y así, ¿verdad? Así. Igual la de Guanacaste, igual cualquier otra.
¿verdad? Que se van deteriorando. Entonces aquí tenemos, esto me lo voy a brincar porque yo sé que se nos va el tiempo. Obra pública tradicional, sin parar mucho aquí, es lo que ahora dijeron ustedes, todas están concesionadas. Yo tengo dos maneras en grande, aunque hay variantes, de contratar al sector privado. Una es, ahorita les cuento esto, una es obra pública tradicional. ¿Cuál es obra pública tradicional? Todo lo que ustedes están viendo ahí que se ha hecho. Entonces eso es, yo contrato la construcción de un paso de desnivel, por ejemplo, ahí como el de acá. Ellos me dicen cuánto le cuesta y yo le pago. ¿Verdad? Y ya, y no está mal, es un modelo válido. Pero hasta ahí llega. Si hay que hacer un ajuste, si se calculó mal algo, si usted me paga un poco más, me paga un poco más. Y además me va pagando por avance. Hay otro modelo que es concesión o asociación público-privada, que es diferente. Ellos financian todo y solo se les paga si hay servicio. Es decir, en Taras La Lima no se habría pagado ahorita ni un 5 porque no hay servicio. ¿Me explico? Sino que se paga hasta el final. Que es un modelo que hay que tener cuidado también. Es como la 27. Yo sé que si les digo, tal vez se puedan quejar de algo de la 27 y con todo sentido. Ahorita les puedo mostrar por qué, si tiene sentido que se quejen. Pero es un modelo, digamos, concesión. Los aeropuertos están concesionados, los 2 puertos están concesionados, lo que era revisión técnica está concesionado. Esto no voy a parar aquí mucho, pero esto es, digamos, hay una evaluación que se hace por país de cómo está el marco para nosotros, digamos, desarrollar proyectos de infraestructura. ¿Dónde creen que vale? ¿Dónde creen que es más caro exactamente el mismo proyecto? ¿Aquí o en Chile? Ajá, aquí, porque hay un perfil de riesgo superior. Esa es la realidad. Y porque hay una institucionalidad en este sector que es mucho más débil. Entonces, claro, en ese sentido, invertir acá es un riesgo mucho más alto. Ok, entonces, tampoco me voy a detener mucho aquí, pero estos son modelos que ustedes van a ver por ahí, construcción, diseño, construcción, llave en mano, todo esto es obra pública tradicional, es como siempre se ha hecho. Tiene una ventaja y una desventaja, sí, es más rápido, pero, o sea, más rápido en el sentido de preparar, pero aquí, quien gestiona esto desde parte del sector privado tiene un rol constructor. Esto es como que imagínense que ustedes van al dentista, abren la boca y le dicen al dentista qué tiene que hacer. Quíteme esta muela, hágame aquí, y él lo hace y le cobra. Si a usted le solucionó el problema, es cosa suya, ¿verdad? Esto es obra pública tradicional. La asociación público-privada, la concesión, es otra cosa, ¿verdad? Es, ¿cómo se llama? Con financiamiento, ¿verdad? Entonces ahí es ya por resultado, el resultado que usted... Ustedes se han vuelto más educados, porque en mi época uno se iba y silbaban y toda la cosa. Hoy ya no se hace eso. Aunque dicha, es una mejora sustancial. Ok, ve, tenemos la participación público-privada, que es otra cosa. Esto es tipo Ruta 27. ¿Alguna queja de Ruta 27? ¿Cuál? Ajá, lo de los peajes, ¿qué más? Presas que se hacen. Ajá, ahorita les cuento. Ajá. Ahora vamos a ver eso. Ahí es donde entran ustedes. Porque un ingeniero ve otras cosas, no se va a poner a ver, el rendimiento es adecuado y no, y que sí, que no. No, ustedes son los que tienen que estar en eso, ¿verdad? No los ingenieros. Si se quedan esperando que un ingeniero les resuelva ese problema, no se va a resolver jamás. Es como que ellos se queden esperando a que uno llegue a diseñarles el puente. No se va a resolver jamás, ¿verdad? Entonces hay un tema ahí importante. ¿Por qué hacemos asociaciones público-privadas? Esto es súper, digamos, abstracto, es difícil de que se comprenda en el público, porque la gente dice, yo hago concesiones porque cuando no tengo plata traigo al sector privado. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Lo han en algún momento? Probablemente. Pero eso es un mal consejero. O sea, si usted hace cosas de este tipo solo porque me estoy quedando sin plata, ahí entran ustedes otra vez. Pasan dos cosas. Si ustedes fueron a buscar al sector privado cuando ya la cosa estaba mal fiscalmente, quiere decir que esos proyectos van a ser o inviables o carísimos, ¿verdad? Y número dos, como no tiene alternativa, van a aceptar cualquier cosa. Y ahorita vamos a ver como qué cosas no deberíamos aceptar. Ahí entran ustedes también. Entonces, cuando uno dice generar valor por dinero, y para esto hay guías que el mismo Ministerio de Hacienda ha publicado, que de nuevo, yo sé que ahí nos están viendo, pero no creo que los ingenieros se vayan a meter a revisar eso, se les toca a ustedes también.
¿verdad? Entonces es donde yo digo, hace falta una masa crítica de personas de diferentes disciplinas para desarrollar eso. Esto que ustedes ven aquí, es más, dejémoslo ahí, pero así funciona una concesión. Si yo le digo, ¿quién es la concesionaria de Ruta 27? ¿Cómo se llama? Ajá, Global Vía, ¿o cuál otra? Puede ser. Hay otro nombre que anda siempre dando vueltas. Autopistas del Sol. Realmente siempre es Autopistas del Sol porque es la sociedad que se crea para eso. Lo que ha cambiado es la propiedad. Y ahora Global Vía es el dueño de Autopistas del Sol. Eso es todo, ¿verdad? Lo que ha pasado. Aquí podremos también decir, a uno le dicen, y esto sí lo han escuchado ustedes y también es tarea de ustedes, metan a los fondos de pensión en infraestructura. Eso sí lo han escuchado. Ahora, un fondo de pensiones, cuando ustedes bueno, yo no pensaba en la época de ustedes en cotizar y esas cosas, pero digamos, cuando uno empieza a cotizar a un fondo de pensiones, suponiendo que sí va a tener la pensión al final y toda esta historia, ustedes no están pensando en que se están jugando la plata en el fondo ahí, apostando, ¿verdad? O cuando ustedes tienen la plata en un banco. Ellos van a jugar seguros, porque tienen que proteger el recurso de ustedes. Ellos entran a estos proyectos, pero no a tomar decisiones. Ellos entran a darle el financiamiento a Global Vía, que es el que asume los riesgos. Entonces, del 100% del financiamiento, el 70% lo ponen los bancos y los fondos, y lo demás lo pone Global Vía. Si hay que poner más plata, la pone Global Vía, no la va a poner el fondo de pensiones, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese. Es todo un tema aparte, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con esa afirmación. Así se ve una concesión, no paremos ahí. Depende de los tipos de ingreso, ¿verdad? Tipos de ingreso. ¿Qué es más seguro para ustedes? O bueno, voy a reformular esto. ¿Una concesión la puede pagar el Estado? ¿O no? Ya pierde el sentido. Tiene que ser solo tarifa al usuario. ¿Qué dirían ustedes? Digan lo que sea. Que sea el usuario. Bueno, realmente la puede pagar el Estado. Nunca lo hemos hecho de esa manera. Al menos en transporte de energía sí. Pero cada vez se usan más. Pero hay diferentes tipos de ingreso y de esta manera también, así digamos, lo ven los inversionistas que entran acá. Entonces, claro, por ejemplo, ¿qué tan sensible al ciclo económico es una infraestructura o un sector? ¿Verdad? ¿Qué tan contractualizado? Contractualizado no es otra cosa más. Vamos a poner un ejemplo. Si a mí me pagan por la disponibilidad de este edificio, aunque ustedes no vengan, a mí me van a pagar porque está disponible. Si a mí me pagan por la carretera o por el aeropuerto, por cuánto pasan ahí, ahí sí hay un problema, porque si no se usa, no recibo ingreso. Entonces, cuando digo contractualización es cuando está en manos del sector privado poder controlar cuándo le va a llegar o no el dinero. Si yo hago digamos, centros educativos por concesión que se pueden hacer excluyendo la operación, o sea, no es que el servicio lo da al sector privado, y si quiere llegan y si quiere no llegan, a mí me van a pagar por disponibilidad. Diferente aquí, ¿verdad? En estos lados. Pero bueno, esto es nada más para dar un ejemplo. Aquí tal vez la parte interesante. ¿Ustedes qué opinan de subsidiar transporte público? ¿Sí? ¿No? ¿O creen que no debería darse ese subsidio al transporte público? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Porque yo al momento creí que no. Entonces vale creer que no. Bueno, es que el transporte público, pongamos un ejemplo de ferrocarriles. Tiene varias particularidades. Usted dice, el tren de pasajeros del área metropolitana. Y ahorita les muestro unos ejemplos de otros países. El tren de pasajeros, ¿puede el sector privado controlar cuánta gente lo utiliza? ¿O tiene alguna forma de? Porque hay otros elementos que va a hacer que dependa el tren, digamos, de cómo se ordenen los autobuses, de cómo se ordenen, y eso no está, digamos, en control. Por un lado es eso. Y por el otro, la tarifa que uno paga, ¿podría pagar por todo eso? Probablemente sería altísima. Eso es como que usted pase por el peaje de la carretera y la tarifa incluya el carro, las llantas, la gasolina, o sea, todo lo que usted ya está también poniendo. Para usted no lo ve. Pero usted pasa y paga ahí por la 27, pero usted aparte está pagando por el carro, la gasolina y todo lo que lleva eso. En transporte público es el paquete completo que usted tendría que pagar. Entonces es inviable. ¿Existe algún sistema que creen ustedes que se pague sin subsidio en el mundo? Es único.
Y ese, Hong Kong pasa, pero Hong Kong es un desarrollo inmobiliario con un tren adentro. Eso es diferente. ¿El metro de Nueva York se paga solo o no? Ahorita vamos a ver cuánto, no se paga solo. ¿Verdad? Entonces, eso es un tema. ¿Las carreteras están subsidiadas? Ajá. Sí, es que todas las carreteras por las que uno no pague directamente tienen un subsidio. Que exista un impuesto para eso es otra cosa, pero no existe un impuesto para el transporte público, ¿verdad? Estos son temas también que hay que ir poniendo sobre la mesa. No sé si ustedes han visto algunas rutas de autobús, no sé si han visto en Pavas, yo es que se me queda grabada la ruta 14, ¿verdad? Que es un bus amarillo, es de escuela, de estos de estados. ¿Los han usado? ¿Alguno de ustedes lo ha usado? Yo me monto ahí y me quedan así, ¿verdad? Yo intento usar el sistema. Entonces, o sea, así empezaron los famosos Diablos Rojos de Panamá, hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Es más, y ustedes ven que pasa el bus amarillo y llega el transporte ilegal al lado. Y uno no puede culpar a las personas porque a nadie de los que están ahí le dicen, súbase aquí. No, es porque usted dice, yo no sé a qué hora pasa este bus. Y pasa y es feo. Y necesito llegar rápido, yo me subo ahí, 500 a San José o lo que sea, ¿verdad? Y me voy. ¿Eso por qué es? Porque la tarifa no es capaz de sostener un sistema bueno. Yo sé que está toda la discusión detrás que habría que arreglar, ¿verdad? ¿A quién se va a subsidiar? No se puede hacer a cualquier empresario, cualquier cosa, y ver cómo se arregla eso. Pero si creemos que a pura tarifa vamos a tener buses de nivel, eso es complicado. Y yo creo que ahí sí entra un tema, que esto ya yo creo que es más como un argumento más político, filosófico, no lo sé. Para mí hay tres sectores que son idénticos en el problema. Educación pública, salud pública y transporte público. Los tres son vistos para el que no tiene. O sea, se monta en el bus el que no tiene carro. Eso es lo que está pensando la gente, ¿verdad? Se monta, va a la escuela pública el que no puede, la otra, va a la caja el que no. Claro, mientras sigamos viendo los servicios así, van a ir deteriorándose. Entonces, eso suena tal vez populista, pero yo creo que quien está a cargo de un servicio de estos debería usarlo. Entonces, digamos, si yo estoy a cargo del Incofer, súbase al tren. Eso es como que uno sea el gerente de un restaurante y diga, sí, coman ustedes ahí, pero yo siempre voy al frente, ¿verdad? Entonces, eso no va a mejorar jamás, ¿verdad? Entonces, hay un tema de cómo se va cambiando esto. La preparación, bueno, ya iba a hacer una pregunta, pero ya ahí está la respuesta. ¿Cuánto dura un proyecto en materializarse? Desde que me lo imagino hasta que lo construí. 3 si le va bien en carretera. Promedio, ese es un problema. Sí. ¿Y sabe por qué es el problema también? En promedio un proyecto dura 6 años, desde que se piensa hasta que se materializa. 7 años, por ejemplo, dura una línea del metro de Santiago, en Chile, desde que se piensa hasta que se materializa. Circunvalación, yo nací y todavía ya estaba propuesta, ¿verdad? Pero hay un problema, como buscamos atajos, entonces terminamos haciendo más largo esto. De hecho, uno de los motivos por los que yo me metí en esto fue en 2008, salió el tema del tren eléctrico, 2008-2009. Pero como venía la campaña electoral, no, entonces ese no, porque ese es el tren de tal. Y dice, no, ahora está la forma más rápida de hacerlo. Y la forma más rápida nunca se materializa. Siempre hay alguien que echa a perder la discusión. Ahí, no digo que alguien en particular aquí, pero siempre hay alguien en la esquina ahí que dice, yo lo puedo hacer más rápido, no sé, y nos vamos con ese cuento, ¿verdad? Porque la gente nos gusta que nos mientan. Es la realidad. Es la realidad. Ok. ¿El problema es el financiamiento? No voy a parar aquí. Esto es nada más para que tengan una idea de todas las piezas que se mueven para armar un proyecto de estos. Entonces, si ustedes me dicen qué hacen, cuál es la parte de los ingenieros, la parte azul. Armar todo el resto, aquí están ustedes, ¿verdad? Entonces ahí está. O sea, y es así en todo el planeta, solo en Costa Rica tenemos como esa resistencia, ¿verdad? Como autoexcluidos todas las partes de ciencias económicas de hablar de infraestructura, eso no es correcto, ¿verdad? Ahí hay un mundo enorme, ¿verdad? Por atender. Y creo que hay que cambiar esa visión. Nosotros tenemos hoy un ministerio de construcción de calles. Si uno le pusiera el nombre correcto, ese es. Es más, puede ser más específico, Ministerio de Pavimentación. Pero no es de transportes, no es de movilidad, ¿verdad? Y entonces nos falta también ese otro componente. Voy a pasar más rápido. Estos son
algunos tiempos de duración de casos, digamos, en preparación reales. Algunos pueden durar décadas en preparación. Claro, hay que hacerlo. Yo recuerdo una vez que tuvimos una discusión en esta misma facultad, yo digo todo el mismo año, o sea, ya se me van olvidando. 2001, no sé, una cosa así. Y decíamos, no, es que la carretera Cartago no hay que tocarla, porque esa está súper buena en capacidad. Claro, en esa época, hora pico era un carrillo para allá y otro carrillo para acá. En esa época. Y ya, pues, se pasaron así 25 años y vea lo que es ahora. No hicimos nada, ¿verdad? Entonces, el tiempo pasa muy rápido. Temas de transparencia, estos sí son necesarios, pero por todo lado. Es más, vea que aquí hablamos de proyectos y todos tenemos probablemente una idea diferente. Yo les digo, ¿cuánto costó tal proyecto? Y por ahí me van a decir un monto, por ahí el otro, por ahí el otro. Se meten a ver noticias y cada noticia dice un monto diferente. ¿Y por qué se adjudicó a tal? ¿Y por qué se adjudicó? Nadie sabe. Entonces, en esa oscuridad es complicado. Mostrarles algunos temas así rápidos de casos reales. Este es el Metro de Panamá. Metro de Panamá empezó cuando nosotros tuvimos la discusión de ese tren eléctrico aquí. Dijimos, no, porque tenemos la ruta más rápida, más barata. Pasaron ya 20 años y estamos otra vez en la misma discusión. Panamá empezó con las líneas del metro. Hoy van para la tercera línea del Metro de Panamá. Entonces, si ustedes se ubican en Ciudad de Panamá, ¿verdad? Ahí está el aeropuerto. Ya usted puede ir en metro al aeropuerto o salir del metro en aeropuerto. Perdón, salir del aeropuerto en metro. Ahí dice como el Chavo al revés. ¿Verdad? Entonces, esta es la línea 2, esta es la línea 1, aquí está, digamos, el centro, aquí está el canal y esta es la línea 3. ¿Verdad? En Panamá es un problema enorme, Panamá Oeste, que llaman todo esto que está aquí, para entrar y salir. Esto va a ser un cambio radical. Ahorita les muestro cuánto se ha invertido y cuánto cuesta cada línea de estas. Esta es la línea 1, ¿verdad? Aquí está el Mall Albrook, que ya algunos conocen. Y esto para mí es importante porque a veces tenemos que en el buen sentido, pellizcarnos, ¿verdad? Porque vemos que estamos aquí, que somos mejores, que las cosas se van moviendo muy rápido, ¿verdad? No se van moviendo muy rápido. Hago otra vez la analogía del fútbol. ¿Dónde estaban ellos aquí? ¿Y dónde estamos nosotros en ese momento y dónde estamos ahora? ¿Vale? Las cosas pasan y pasan factura, lo bueno y lo malo. Esta línea costó, que sí es plata, son más o menos poco más de 2.000 millones de dólares, 2.200 millones de dólares. El tren que estamos discutiendo aquí son 800, ¿verdad? Pero son 2.000 millones de dólares. Es caro, porque un metro es caro, sobre todo subterráneo, es caro. Son 18 kilómetros, ¿verdad? Son 26 trenes. ¿Cuántos trenes tenemos aquí? Pues hay que ver, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos por acá? Ahorita les cuento. Y mueve más o menos, acuérdense de este número, una línea, 84 millones de pasajeros por año, ¿verdad? Eso es lo que mueve. ¿Ya se terminó la reunión? ¿O le hago ahí? Bueno, ahí lo... Esto es, digamos, de la línea 1, así es como se veía. Bueno, ahí están, digamos, varias líneas. Esto que ven aquí es la pandemia, ¿verdad? Es la pandemia. Pero más o menos, y también recuerden ese dato, más o menos andan ahorita por 300.000 pasajeros día. ¿Verdad? Lo que mueve eso. Esta es la línea 2 que va hacia el aeropuerto, ¿verdad? 2.000 millones de dólares también, 18 trenes, 52 millones. Vea que teníamos 84, 52. Esta es la línea 2. Obviamente aquí no hay nada porque empezó la operación acá. Mientras todo esto pasaba, aquí seguíamos discutiendo que si el tren, que si no el tren, que si tal vez el tren, que el fideicomiso de San Ramón, que no sé qué. Ahí estábamos en eso. La misma historia, ¿verdad? Que si Celso, que si Kendall, que si no. Mientras nos damos cuenta de eso, nos quedamos atrás. La misma historia, ¿verdad? Ok, esto es lo que recauda, más o menos genera 46 millones de dólares en ingresos. Y esta es la línea 3. La línea 3 es mucho más cara, son casi 4.000 millones de dólares, línea 3. Es un monorriel que es diferente a un metro. Monorriel es, cuando usted ven digamos, ese concreto que tiene unas llantas, tipo los que andan en Miami dando vueltas, digamos, por ahí, eso es un monorriel. Entonces está el concreto y se agarra con llantas de aquí. Es diferente al metro como tal, digamos, de rieles. Son 25 kilómetros, 18 trenes monorriel, 42 millones de pasajeros. Entonces vayan guardando esa cifra igual. Y esto es lo que hemos invertido. Ellos han invertido, ¿verdad? Es más o menos 4.000
digamos, de este lado, 4.500, más otros 4.000, 8.500 millones de dólares. Desde que nosotros estamos, ¿será que hay que invertir en el ferrocarril? No, mejor no, es que ahora es el de Juana, salud, que el otro es el de Luis, y cuál es el tren del otro, y ahí nos vamos. ¿Cuánto se cubre? Ahorita mejor lo veo en el comparativo de cuánto se cubre. Más o menos la tarifa cubre el 65% del costo de operación. O sea, un ferrocarril de esto siempre, el gobierno tiene que pagarlo todo y luego la operación, una parte la cubre la tarifa. Ahorita les digo cuánto es el metro de... Ya casi terminamos. Pues yo sé que cuando digo ahorita digo es como pereza, ¿verdad? Porque yo sé que le queda más a esto. Este es el tren nuestro, ¿verdad? Nada más para que vayan guardando los datos. Este es el tren nuestro. Esta es la ruta, bueno, de Cartago. Está acá. Luego está la de Alajuela. Y esta Belén que prácticamente no se está utilizando. ¿Alguno de ustedes lo utiliza? Con frecuencia. ¿Sí? ¿Cuál línea? ¿Cuál? Sí, un poco. Es que hay un solo tren que sale de Paz. Y esos azules, ¿verdad? Gigantes. Esos son más viejos que yo. Esos son súper viejos. ¿Y la otra? ¿Cuáles son ustedes? Cartago. Cartago y por lo menos va con los trenes bonitos, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué tiene que ir por trenes bonitos? Porque los Apolo no suben Cartago. Es por eso que van los otros trenes. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver cuánto mueve y cuántos son los ingresos. Los ingresos son 8 millones de dólares por año, más o menos. ¿Verdad? Ya vamos a ver los pasajeros, por aquí los tenía. Estos son los ingresos. Casualmente hay unos ingresos interesantes que tiene el Incofer, que es de propiedades. O sea, el uso de ciertas propiedades que tiene la renta. Entonces genera ingresos. Pasajeros, vamos a ver si tenía por aquí el dato. Aquí. Esto es cantidad de pasajeros por línea. Estos son al año. Vean que digamos, la que más pasajeros, no es la que más ingresos, pero la que más pasajeros mueve es Heredia. Luego entre Heredia y Cartago mueven todo. Más o menos andan por ahí del 1.200.000 de pasajeros año. Entonces recuerdan los datos de las líneas de Panamá, 80 y tantos, 50 y tantos millones, esa es la diferencia del movimiento, ¿verdad? ¿Cuánto se cubre del costo de operación con tarifas? Más o menos 60%, ahí no andamos tan lejos de lo que andan otros, ¿verdad? ¿Cuánto se ha invertido? Recordemos, nada más me devuelvo, que Panamá hablábamos de 8.500 millones de dólares. Esto que se ha invertido, esto que vemos en azul, son las transferencias que hace el Estado normalmente a Incofer. Más o menos por año pueden andar más o menos 5 millones de dólares, más o menos, ¿verdad? ¿Cuánto invertíamos en carreteras? 400 millones de dólares, a pesar de que luego el mantenimiento nos quedaba poco. ¿Cuánto ha invertido Panamá? 8.000. O sea, en lo que estamos dedicando a esto, y si ustedes buscan titulares, todo es, hay que invertir no sé cuántos millones, lo ponen en colones obviamente, en el tren, y Dios mío, y nos vamos a morir todos, ¿verdad? Si no invertimos en el tren. Claro, pero es mucho más caro luego ir a dedicarle recursos a carreteras. Más carretera y más carretera no soluciona nada, esa es la realidad. Y lo que hemos invertido en trenes, los que andan ahí, los trenes chinos, son 33 millones de dólares que se invirtieron en su momento. Eso es, ¿verdad? No es una competencia contra el carro, pero si usted ve las inversiones que se hacen en carreteras, es inmensamente superior a eso. Esos 33 millones no es nada. 100 para acá, la de Guanacaste la hacemos, no, mejor ya ahorita se la damos a otro, pero ahora más cara, y ahí vamos, ¿verdad? Y ahí vamos. Pero ahí nadie dice nada. Entonces, tenemos créditos internacionales para carreteras, 2.000 millones. Presupuesto anual de CONAVI, 400. Transferencias a municipalidades, 200. Compra de trenes, una única vez, esto no fue todos los años, 33, y la transferencia anual, 5 o 6 millones de dólares. Entonces, en el mundo de los carros, invertimos solamente en eso. Por eso cuando uno empieza a ver bicimotos por todo lado, ¿verdad? Eso es más un síntoma. O sea, usted las prohíbe, pero la gente se desespera. Hay zonas rurales en este país que ya se quedaron sin buses, y la gente no le queda mejor comprar una bicimoto, porque los taxis cobran lo que quieran por moverse de un punto a otro. Entonces eso es un síntoma, ¿verdad? Y hoy no nos va a dar tiempo, pero podríamos hablar del cableado aéreo también, que es otro de los temas, porque usted pone bicimotos, cableado y otras cosillas por ahí, ya ustedes hasta se imaginan una película
de algún otro país, no voy a decir un nombre, ¿verdad? Pero que uno ve ese desorden en las calles y motillas y tuk-tuks y todo esto, ¿verdad? Hay que tener cuidado de que no se nos haga así. Bueno, y estos son unos ejemplos de cuánto cubre la tarifa, los costos de operación. Ya hablamos de Costa Rica y Panamá. En Toronto la tarifa cubre el 40% de la operación. En Nueva York, en el subway, en el metro, 35%. En París el 35% más o menos. Sydney el 20%. En Estados Unidos, que tampoco es que sea el ejemplo en transporte público, pero un 15%. ¿Esto depende de qué? Pues de muchos factores. Puede haber una política que diga, no, yo quiero incentivar el uso, entonces es menos la tarifa. Pero lo que es un hecho es que no existe sistema de transporte público por sí solos, ¿verdad? Por eso aquel... Una preguntita para completar eso, si la tienes a mano. ¿La Ciudad de México? Ah, no la tengo, pero anda, por las últimas que lo vi, ese metro andaba por más o menos 50% de lo que cubría la tarifa. Ajá, ajá. Entonces, ese es un tabú al que tenemos, porque si ustedes lo piensan bien, si hay una infraestructura subsidiada son las carreteras. Y no es una guerra contra las carreteras, porque yo sé que cuando uno dice eso se le van encima, ¿verdad? Es que es medio progre y no sé qué, le van a decir a uno, ¿verdad? Que nos quiere poner puras ciclovías, eso es lo que se va a decir. Lo que pasa es que a pura carretera, o sea, es un complemento, ¿verdad? A pura carretera no se soluciona. Ahora que les decía La Uruca, o San José Palacio, a Romoser, ahí se puede cruzar un puente peatonal bien hecho, bonito, con luz y seguridad, antes de que me digan que me van a saltar la mitad del puente. Yo lo sé, ¿verdad? Pero son 600 metros, camina a Romoser, camina a Plaza Romoser si quiere, y luego ahí hay 400 metros de Plaza Romoser de la Jax a Tejos Montalegre. O sea, usted podría caminar de La Uruca a Escazú y salir y entrar de ahí, ¿verdad? Entonces, es como dar esas alternativas, ¿verdad? Para que nos podamos movilizar. Ruta 27, que ahora ustedes lo planteaban. Este es un contrato que yo llamo de primera generación, para decir en bonito que ya no funciona, ¿verdad? Pero es el contrato de primera generación, es viejito. Y yo creo que la ampliación de ese proyecto se da así, solo si arreglamos ciertas cosas que les tocarían a ustedes también, ¿verdad? Me refiero como disciplina, les tocaría a ustedes. Esta es la carretera, son 75 kilómetros más o menos. ¿Cuántos vehículos diarios, batazo también, pasan por la ruta 27? Esto en carretera se llama tránsito promedio diario, TPD, para que un día hablen con un ingeniero, le dicen, ¿cuánto es el TPD de la carretera? Entonces, ya, ahí se van, ¿verdad? Más o menos, diarios, son 100,000 vehículos. Ahí en Escazú, son 100,000. Claro, suena como que es poco, uno se imagina, son millones. Sí, son millones. Lo que pasa es que es, digamos, un promedio diario que se saca. Que tiene que considerar hasta las madrugadas que están caídas y todo esto. Más o menos 100,000. Y dependiendo de cada punto, ¿verdad? Claro, pues yo cobro aquí 100,000, yo cobro aquí, otro aquí, por ahí. Este proyecto, si han escuchado, siempre se dice que los fondos de pensión son dueños de ese proyecto. Más o menos. Esta Autopistas del Sol, no le hagamos caso a esto, esto está ahí nada más en medio como un tema legal. Autopistas del Sol se creó. Siempre que se crea una concesión hay un proyecto, una sociedad, digamos, una empresa que nace y muere para ese proyecto. Y punto. ¿Verdad? Así es como funcionan estos proyectos. Por eso se llaman sin recurso. ¿Por qué se llaman sin recurso? Porque si Ruta 27 quiebra, bueno, Autopistas del Sol, sociedad anónima, quiebra, a Global Vía no le pasa nada. Lo que hace es perder la plata que inyectó ahí. No es que yo me voy a España, toco la puerta y les cobro. Eso no se puede. En ninguna concesión del planeta. Entonces, aquí está Global Vía y hay unos fondos muy grandes que son dueños de Global Vía, que es otra historia, ¿verdad? Ese proyecto empezó así, ¿verdad? 2008 inició operaciones, ¿verdad? De Global Vía. Yo todavía recuerdo cuando uno llegaba como a donde está el peaje de Ciudad Colón y lo que había era una montaña ahí, una pared, ¿verdad? Entonces uno se doblaba y se iba para allá. Eso era. Y recuerdo, esto sí es como de vejez, cuando abrieron Multi, 93, imagínense. Y yo, bueno, es que ustedes no estaban en la mente, ¿verdad? Pero en Multi lo abrieron en 93 y yo decía, ¿por qué abrieron un centro comercial en el medio del bosque? Porque eso era así unos arbolotes, decía, no tiene sentido. Y bueno, hoy la cosa es muy diferente. Inició operaciones 2010, ahorita les cuento qué pasó aquí. Para mí ese año 2015
es el que terminó digamos, de descomponer la ecuación financiera del proyecto. Tienen un refinanciamiento, que esto es normal, y el plazo se termina en el 2033. En el 2033 termina. Claro, hay que hacer algo rápido porque como nos gusta, vamos a estar en el 2032 aprobando la ley de emergencia para ver qué hacer con Ruta 27, ¿verdad? Alguna cosa así. Y luego en el 2040 la ley de emergencia para cubrir el faltante de ingresos por impuesto al combustible. Así como hicimos por emergencia, que sabíamos 20 años atrás que 20 años era el plazo de concesión de RITEVE y nos esperamos hasta el último minuto, ¿verdad? Ok, esto tiene dos cosas. ¿Cómo creen que se establece? También así, lo que ustedes opinen, y ya les prometo que con Ruta 27 terminamos. ¿Cómo creen ustedes que se establece cuánto le pago yo al sector privado? ¿Cómo le pago yo a esta gente? O sea, ¿cómo establezco yo que la tarifa tiene que ser 500 pesos o que tiene que ser 700 y que por tantos años? ¿Qué estará detrás de eso? Ajá, ajá. Bueno, ellos pueden decir, pueden pensar, hoy creo que, y me corrigen ustedes, ¿cuánto andará curva soberana de Costa Rica? 10 años. Como por 7, 6 y tanto, en dólares. Por ahí debe andar, ¿verdad? 7, cerrémoslo. Entonces, claro, no va a haber un proyecto que genere menos de 7, evidentemente. Para eso voy y compro bonos de gobierno. Pero sí más que eso. ¿Cuánto más que eso? Depende del perfil de riesgo de ese proyecto. Para poner una referencia del reciente licitación de Puerto Caldera, hay dos indicadores ahí que no vamos a ver hoy aquí, pero el rendimiento en general del proyecto más o menos arranca como en 9%. Luego los concesionarios con financiamiento y todo pueden llevar eso como a 12%. Háganse esa idea, nada más déjense ese número ahí. Entonces, este proyecto tiene dos temas. Y de nuevo, les prometo terminar con Ruta 27. Ese proyecto termina en 2033 y tiene una provisión que se utiliza mucho en concesiones, que es si usted recaudó más de la cuenta y llegó antes a esa recaudación, se va. Ese es eso es para proteger, digamos, que hay un exceso de rendimiento, de utilidades. Y también hay una tasa, un rendimiento, una tasa interna de retorno para todas las inversiones que se hagan. Que esto hay que tener mucho cuidado. Una cosa es un rendimiento de partida, ¿verdad? Que yo les diga, vea, esta es la carretera, si usted todo le sale bien, saca ese rendimiento. Eso es muy diferente a decirle, pase lo que pase, se gana ese rendimiento. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos esto, que es el valor actual, y tenemos aquella. Los números, vean que les acabo de decir, que la tasa interna de retorno del proyecto de Puerto Caldera anda por 8, más o menos, que se puede llevar a 12. Esta anda por 15.95, que se podría llevar a 20, ¿verdad? Y uno se pone cuál es el perfil de riesgo superior, ¿esa carretera o hacer un puerto? Para mí el puerto, ¿verdad? Pero bueno, habría que ver eso. Eso, bueno, dejémoslo ahí. Nada más para que tengan una idea, ese proyecto arrancó y se dijo 2033 o si usted recauda esto, estos 258 se va. Claro, no es tan fácil como 258. 258 llevado al valor del año 2000 a una tasa del 11.62. ¿Verdad? Como llevar allá valor pasado, ¿verdad? Como si usted se lo llevara aquí con el índice de precio al consumidor, solo que usa esto. Entonces, claro, conforme nos alejamos del año 2000, cada dólar va valiendo menos. Eso es lo que está ahí atrás. En el 2015, por eso les dije que ahí todo desde mi perspectiva se descuadró. 258, digamos, es la inicial y lo que siempre se dice es plazo máximo o ese monto, lo que pase primero, ¿verdad? Si se terminó el plazo y usted llegó a 250, pues al lado. Así es como suele funcionar. 2015 se llegó a un acuerdo, dijeron, bueno, hay que subir esto en 43 millones. Pero además se dijo, esos 43 millones son garantizados. Entonces es 2033 y si no he llegado, me paga la diferencia. Entonces cambió la lógica, ¿verdad? Antes era el plazo o el monto. Ahora es el plazo y si no he recaudado, me pone la diferencia. Entonces ya vamos a ver qué implica. Esta tabla, ¿verdad? No es tan complicada como parece. Esto que ustedes ven aquí son las recaudaciones, digamos, nominales que tiene el proyecto.
Hoy, bueno, 2025 recauda más o menos 100 millones de dólares por año. Eso es mucho, es poco. Yo sé que también es difícil de explicar, porque aquí no tenemos, ¿verdad? Hablar de eso a veces es como hablar de años luz, que cuesta a la gente como entenderlo porque no estamos acostumbrados. Pues bueno, la ruta de circunvalación nos costó 200, solo costo inicial, ¿verdad? Pero para que hagan una referencia. El Estadio Nacional en su momento, hace ya mucho, costó 100 millones de dólares en su momento. Entonces, nada más para tener una referencia. La carretera, no, bueno, vamos a ver, más o menos 150 millones, toda la carretera que está en concreto en Guanacaste, desde Limonal hasta Liberia, más o menos, a 150 millones. Entonces, esto es lo que se recauda por año. Más o menos 150 millones de dólares. En concreto, la parte que va de Limonal a Barranca va a ser en asfalto, ¿verdad? Pero yo no sé si a la gente le gusta eso, a mí no. Pero bueno, eso ya es un gusto, ¿verdad? Que a los ingenieros no les gusta que uno diga eso. ¿Por qué? El pavimento, lo diseño. Cada quien tiene su punto de vista. Por eso es importante que ustedes también participen. Entonces tengo los ingresos, vean lo que pasaba. Nada más veamos esta columna y esta que dice ajuste de índice de precios y tasa, porque aquella tasa de 11.62 más el índice de precios, hay que hacer ahí la fórmula y llevarlo todo a valores del año 2000. Entonces, claro, 31 millones que se recaudaron en el 2010, 32 en números ya redondos, digamos, se transforman en 19 millones. ¿Qué es lo que quería decir? Que yo recaudaba 32 en el 2010 y amorticé a aquel número, amorticé 19 millones. Conforme yo me vaya moviendo en el tiempo, y por eso digo, por cada dólar, digamos, si quería amortizar $1, tenía que recaudar 1.7, para ponerlo de esa manera. Conforme me muevo en el tiempo, eso se va haciendo más grande, más grande, más grande. Porque hoy son 100 millones y amortizo 7. Quiere decir que para cada dólar tengo que recaudar 14, ¿verdad? Vean por dónde vamos. Ustedes no sé si han escuchado en algunos momentos que dicen, hay que sacar a la Global Vía, y entonces compremos la Global Vía a la carretera. A veces se ha dicho eso. ¿Cuánto costaría? Es muy fácil hoy. Hoy son 254, era 301 el total, más o menos, que había que amortizar. Saque la diferencia y la multiplica por 14. Eso más o menos, son como 600 millones de dólares hoy, solo para que se vaya, ¿verdad? Ahora bien, vean lo que pasa. Estos son datos reales. Aquí hay un menos porque hay unos temas de mantenimiento, pero estos son datos que son públicos. En el sitio de Sugeval ustedes pueden ver datos de la Ruta 27 porque hicieron una emisión de bonos. Entonces, más o menos va a ir creciendo de esta manera. En infraestructura hay que tener mucho cuidado cuando uno supone crecimientos, porque esto es como suponer y hacerle una tasa de crecimiento a los aficionados que pueden entrar al estadio. Eso no tiene sentido. Va a llegar un punto donde el estadio no tiene ya capacidad de nada más. Lo mismo sucede con las carreteras, ¿verdad? Entonces, claro, yo no puedo poner aquí que va a crecer al 10. No se puede, no hay capacidad para eso. Ya está, digamos, de hecho, congestionada. Entonces, vamos a seguir recaudando. Vean lo que va a pasar al 2033. Ya vamos a andar ahí por 40 veces esa razón, ¿verdad? Esa razón va a andar por ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si este ritmo sigue, vamos a llegar a amortizar 287 millones. ¿Recuerdan que eran garantizados los de arriba? 287 menos 301, multiplicado por ese factor, ¿verdad? Para llevarlo allá. Quiere decir que por solo terminarla hay que pagar 500 millones de dólares, sin ampliación, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, hay elementos, o sea, es un esquema muy bueno, pero tiene que haber una mayor capacidad para poder negociar cuestiones que sean, digamos, razonables. Cuando decimos, digamos que ya se pagó, yo creo que hay una forma correcta y una incorrecta de calcularlo. La incorrecta sería que yo sume aquí, y sumar esto así en línea recta, eso es sumar peras con piñas y manzanas, porque no es lo mismo sumar $1 de hoy de $1 de 2 años adelante. Pero lo que sí es correcto es que podamos hacer acá. ¿Y de qué depende qué tan rápido el repago? De aquella tasa de rendimiento que negocié. Entonces, si yo negocio tasas de rendimiento como si yo fuera a hacer un reactor nuclear, pues estoy exagerando, ¿verdad? Y no una calle, pues evidentemente voy a terminar pagando muchísimo más de lo que debería. Entonces, ese es el tema. ¿Se puede arreglar? Sí. Bueno, esto es lo que costaría comprar el proyecto si lo queremos comprar hoy.
¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de cuánto es lo que va quedando por repagar y se multiplica. Se podría bajar, eso sí, si aquel famoso 1162 se ajusta, digamos, se podría llegar a un 0 acá. Ahora, esto se las trae, y con esto termino, ahora sí es cierto, ¿verdad? Esto se las trae, porque tenemos que resolver esto y además hacer la ampliación. La ampliación supone que de los 600 millones más o menos de la ampliación, más o menos la mitad son subsidiadas, o sea, hay que aportar 300, y la tarifa tiene que subir 35%. ¿Cuánto cuesta ir de San José a Caldera? Así, liviano. ¿Alguno tiene una idea, más o menos? Yo no. Así que podemos batear aquí. Y me multiplique eso por 1.35. ¿Ves? Eso es lo que costaría pasar en la ampliación. Bueno, y ahí habría que evaluar también, que yo creo que sería ideal poder pasar a un esquema de peaje sin barrera, ¿verdad? Pero eso implica también otras cosas de cómo compensar eso. Pero bueno, ese es el tipo de discusiones que están ahí atrás, por eso no es tan fácil, y yo insisto en que aquí tiene que haber múltiples disciplinas, y no es, o sea, hay cosas que nosotros, aunque queramos, nunca las vamos a poder ver, que los materiales, cómo funcionan y cómo, no sé, ¿verdad? Uno va a decir, ¿qué es eso? O sea, no es que seamos malas, es que no podemos verlo. De la otra disciplina, también hay cosas que no van a poder ver. Entonces, claro, vamos a estar enfocados en cuánto cuesta la ampliación, pero no en lo que implica financieramente lo que está detrás y fiscalmente. Entonces ahí es donde yo insisto en que es importante que, digamos, haya una participación más activa de diferentes disciplinas en esto. Y lo que queremos a final de cuentas, como no puedo ir directo o irme así, lo que queremos a final de cuentas es esto, ¿verdad? Es poder estar en un círculo, habíamos visto aquel, digamos, malo, lo que queremos es uno bueno, digamos, en el cual preparemos bien los proyectos. Preparar bien los proyectos implica dinero y tiempo. Eso implica dinero y tiempo. Y saber que un presidente no va a poder inaugurar todo lo que dice que va a hacer, es imposible. Asignar los riesgos, ¿verdad? Optimizando ese valor por dinero generado. Que contratemos mejor al sector privado. Pues pensemos en aquello del dentista, ¿cómo lo quiero contratar? ¿De una forma o de otra? Y no hay un esquema mejor que el otro. O sea, quien diga, es que concesión es mejor. No, es que es proyecto a proyecto, ¿cuál es el mejor? Depende de. Y esto es muy importante. Mantenimiento. Y si uno lo ve, ¿qué hace la gran diferencia? Ya hablando solo estéticamente en urbanismo. La gran diferencia con ciudades, digamos que uno diría bonitas, a las que uno va y se toma fotos. Son los detalles pequeñitos. Usted aquí pasa por un paso a desnivel, está siempre sucio, mal pintado, mal iluminado, se va poniendo feo. Ustedes van viendo el de circunvalación y que llegan los grafitis, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y eso no es caro, digamos, ponerlo bien. Las aceras, esto que en general, las aceras, yo digo que aquí es como que hubiera un pájaro o algo así, todas están picadas en la orilla, todas, ¿verdad? Pero usted va a otro país y ve el cordón y el caño bien hecho y las señales bien puestas. O sea, eso son como esas, no voy a decir la palabra aquí, pero son como esas cositas, ¿verdad? Que son relevantes para que vaya cambiando. Y sin duda alguna también, yo aquí tal vez me estoy contradiciendo, pero y no solo depender de esta infraestructura, ¿verdad? Para movilizarnos, porque si no se va a hacer inviable. Es más, uno se pone a pensar, ya la mancha urbana nuestra va hasta a cierto tamaño, que uno dice, ya en 20 años, ¿dónde vamos a ir a pasear un sábado? Para ver verde. Yo, digamos, Grecia ya se urbanizó. Y yo iba a pasear a Grecia, entonces uno, estamos corriendo, un día vamos a tener que ir a Tilarán a pasear el sábado, ¿verdad? Y yo no sé hasta dónde llega, entonces damos por un hecho que aquí el recurso espacio es inagotable o es infinito y no es así, entonces también es cómo vamos pasando a esto. Es más, yo le aseguro que la gran mayoría de ustedes en otro sistema podrían venir e irse de la universidad muchísimo más rápido que ir ahora, no sé para dónde van, pero ir ahí a estar sentados, perdiendo, multipliquen el tiempo que pasan en el vehículo por año y luego lo multiplican por ciertos años de su vida y asusta, ¿verdad? Cuando uno ve que va a estar el 30% de su vida ahí, ¿verdad? Sentado, enojado, de mal humor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es también cómo vamos cambiando esto. Y ahora sí, digamos, quedo por aquí, más bien cualquier comentario
duda o reclamo, bienvenido. Bueno, creo que hay una segunda nota, no voy a hablar de la licenciatura, por cierto, se me ha vuelto un tema muy necio, pero sí voy a decir una cosa, da la impresión de que se requiere un segundo curso de finanzas públicas o algún curso especial. Eso un poco lo menciono porque de alguna manera los estudiantes son un insumo en las decisiones que eventualmente se tomarán. Entonces, y ahora sí, ya no tengo comerciales más. No sé si alguien tiene algo. Bueno, primero muchas gracias por la exposición. Si pudiera aclarar un poco lo que usted decía de que algo que se concesiona cuando no hay plata, de todas formas ya está mal financiado o que eso, digamos, sale mal, digamos, ¿por qué? No es muy bien la idea. Y lo segundo, si puede otra vez explicar un poco más cuál es la idea con el tema de los fondos de pensión y si usted está a favor o en contra de esa idea, porque yo sí también la he escuchado. Súper, esas son muy buenas preguntas. Voy a moverme de aquí para responderlas. Vamos a ver, ¿dónde es que estaba? Uno para atrás. Ya me perdí. No, ya voy a encontrar. Es que necesito tener eso ya. Vamos a ver, ya va a aparecer, ya va a aparecer. Es una que está ahí como torcida. Y si no, pues la hacemos a capela. Pero denme un segundo. Una que tenía una cosita así. Para que vean que no. Esa es. ¿Por qué? Digamos, si es siempre el mal consejero de usar asociaciones público-privadas, que eso es algo que no hablamos, es lo mismo que una concesión. ¿Ha visto que también la discusión en Costa Rica es que solo hacemos concesiones, pero no asociaciones público-privadas? Se hace una melcocha ahí. Realmente es lo mismo, es contrato de largo plazo, se transfieren riesgos al sector privado, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente el costo de oportunidad de hacer esto, lo que uno quiere es los riesgos que yo le voy a transferir al sector privado, ellos me van a cobrar, digamos, un rendimiento por asumir ese riesgo. Entonces yo lo que quiero es que el costo o ese rendimiento que ellos me van a cobrar sea menor al valor del riesgo que yo le transfiero. Es el fondo que está detrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me espero, digamos, si yo solo aplico alianzas público-privadas cuando ya estoy mal fiscalmente, ¿verdad? Que es lo que solemos hacer, es como que gastamos el presupuesto y cuando ya, digamos, a lo otro. Estamos en una situación fiscal tal que para financiar un proyecto desde la perspectiva privada se vuelve demasiado caro. ¿Por qué? Porque ya estamos en una situación de mayores tasas de interés del sector público, ¿verdad? Etcétera. Entonces, lo que decimos con esto es, si yo nada más me espero utilizar APPs cuando ya no tengo dinero, y las estoy utilizando mal. De hecho, Arabia Saudita tiene un programa de asociaciones público-privadas muy fuerte actualmente. Y ellos no necesitarían, uno diría, no necesitan eso. Pero es que sí, porque uno lo que está buscando es, básicamente, con el mismo dólar o el mismo colón, poder desarrollar más, ¿verdad? O con menos desarrollar lo mismo. Dicho de alguna manera, ser más eficiente. Entonces es lo que uno busca. Si uno utiliza las asociaciones público-privadas como se hace normalmente porque no tengo plata, o peor aún, para bypassear el registro de proyectos en los balances públicos, que eso es peor todavía, pues no las estoy usando realmente por eficiencia. Es más, si las usara por eficiencia, no haría lo que vimos en algunos proyectos acá, ¿verdad? Que se negocian de una manera tal que usted pídame lo que quiera. Eso es como que usted llegue, entra en una sala y diga, estoy desesperado, yo no sé cómo financiar lo que voy a hacer, ahí le van a salir de todo, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con ese tema. Ahora, con fondos de pensiones, yo ahí sí no sé si tengo una, lo voy a explicar, pero no sé si tengo alguna que podamos utilizar, creo que sí. Creo que la que estaba llena de... Ok, esta no sirve. En los proyectos de concesión o de APP hay varios, pero hay tres actores clave. El Estado, que es el dueño siempre de la infraestructura, siempre. Por eso es un error cuando uno piensa que eso es una privatización, porque es siempre dueño de la infraestructura. El concesionario, digamos el Global Vía, que ese es el que sabe operar proyectos de este tipo,
y el que, digamos, tiene que aportar los recursos en caso de que se materialice algún riesgo. Digamos, si hay un sobrecosto, si se vino la montaña y es un riesgo del sector privado, lo pagan ellos. Y están los financiadores. Los financiadores entran, así como ellos se llaman, entran en un carácter pasivo. Entran pasivos. ¿Por qué? Porque el financiador no va a llegar a tomar decisiones a los proyectos. Un fondo de pensiones no es experto ni en carreteras, ni en puertos, ni en aeropuertos, ni en revisión técnica, ni en nada de eso. Es experto en financiar. Entonces, cuando nosotros decimos que los fondos de pensiones los agarremos para infraestructura, hay que tener mucho cuidado. Yo digo que si yo aplico esa frase estrictamente así, yo no estaría de acuerdo. Porque lo que estaría haciendo es como que yo diga, es idéntico a decir, utilicemos los ahorros de los bancos para hacer infraestructura. Y yo hago así y voy y lo utilizo. Eso desde mi perspectiva está mal. ¿Cómo participan los fondos de pensión en otros países? Cuando vienen proyectos bien armados, bien estructurados, hay un concesionario que sabe de la materia, ¿verdad? Los contratos están bien gestionados y ellos valoran si entrar o no. Entonces, por eso yo siempre lo que digo es, le corresponde al Estado generar condiciones para que los fondos participen, o sea, que haya condiciones de mercado adecuadas, pero no le corresponde al sector privado, perdón, al sector de pensiones, arreglar el desorden que existe en el sector público, ¿verdad? Esa es la forma. Y a veces vemos muy fácil, sobre todo en campaña electoral, de tomemos los fondos de pensiones. Eso no soluciona ni el corto plazo, ni el proyecto mal preparado, ni la calle que se está cayendo, no soluciona nada de eso, ¿verdad? Sino es cómo genero un esquema atractivo para que los fondos valoren si quieren entrar o no, porque al final yo diría que es una decisión de ellos. Yo no puedo llegar a apropiarme y meter los recursos de ustedes, eventualmente ahí. Bueno, hola, muchas gracias por la presentación, estaba súper interesante y particularmente como soy de Cartago el tema me llega bastante personalmente. Al corazón. Y hablando justamente de eso y ahorita que mencionó la calle que están haciendo en Cartago o ampliando la de la Lima, me gustaría saber como qué tanto valor usted cree que se le debería dar a el contexto como infraestructural como más general del, digamos, por ejemplo, por poner un ejemplo para decirle a qué estoy pensando exactamente, se está ampliando mucho la calle de la Lima, pero después eso llega a Cartago Centro y son 2 carriles. Ajá. O después va al resto de la Interamericana y igual son 2 carriles. Y Tejar se colapsa y toda esa parte. O sea, es muy lindo que está bonito ahorita ahí, pero después todo lo más está colapsado. ¿Qué tanto valor debería darse a ese contexto que tal vez no se toma tanto en cuenta simplemente para hacer más bonita esa parte en específico? Yo lo digo en serio, digo buena pregunta. También le dije buena pregunta, pero eso en serio. Es una buena pregunta porque cuando pensamos en carros, yo sé que tal vez se lo dejamos pasar, o si probablemente ustedes sí lo han pensado, pero mucha gente lo deja pasar. Ustedes pueden ver cuánto espacio necesita el vehículo. O sea, si el vehículo no existiera hoy y alguien nos dice, tengo una idea buenísima, ¿verdad? Vea, le voy a proponer lo siguiente, agarre la mitad de su casa para guardarlo, porque básicamente así funciona. Ahora, demuela la mitad de los centros comerciales para guardarlo cuando va ahí y utilice la mitad del espacio de su ciudad para que pase por ahí. O sea, eso es un carro. Y yo no digo, no es una guerra contra el vehículo, es que apostarle solo a eso. Si ustedes lo ven, hay más espacio en la casa para que duerma el carro que para que duerma uno, ¿verdad? Y ustedes que van creciendo, bueno, yo no sé qué planes tendrán, pero uno dice, tengo que pagar la cuota de un carro. Bueno, ustedes vieron que yo tengo mis 2 hijos por ahí, saquen cuentas un día, lo cuestan, ¿verdad? En algunas otras cosas. Son muy lindos, eso sí, pero esa es la razón por la cual vamos así, ¿eh? Pero son muy lindos, eso sí, pero cuestan. En vehículos pasa eso. Entonces, claro, uno dice, ¿hasta dónde? ¿Cuándo termino yo ese tema? Porque yo digo, ok, me llevo la carretera y la meto, demuelo, digamos, medio Cartago para meter la autopista y va a llegar a un punto donde vuelve a pasar lo mismo. Y vuelve a pasar lo mismo. Yo creo, digamos que son varias cosas. La primera, nada más de referencia, no sé si ustedes han tomado la ruta 32, digamos ahí de Tournon, yo digo la República, o Tournon, hasta el peaje. Mentalmente ustedes no se le imaginan largo, ¿verdad? Porque no hay prácticamente presas. La distancia es muy similar a lo que hay desde Curry hasta Cartago. Es la misma. Claro, pasa que una está colapsada, otra no. Lo otro es cómo acabar con eso.
eso no va a acabar. O sea, a pura carretera no acaba. Claro, tiene que llegar a un punto donde sí hay que invertir en carreteras para que se terminen de distribuir las cuestiones. Pero hay un tema que es más complicado y de más largo plazo, que es ordenamiento territorial. Ahí participan ustedes también, ¿verdad? ¿Cómo vamos a segmentar el uso de la tierra en los diferentes sitios? ¿Verdad? Y cómo también organizamos las ciudades, porque hoy vivo en Cartago, estoy en San Pedro y luego voy a trabajar en Heredia y si tengo hijos los meto a un colegio en Alajuela, ¿verdad? Claro, y así se está haciendo esto, ¿verdad? Así se está haciendo esto. Entonces, eso hoy no se va a terminar de resolver. O sea, sí se podría hacer algunos temas paliativos, pero si uno espera que a puro vehículo se solucione, no encontramos no lo vamos a lograr, ¿verdad? O sea, eso está bien llegar a Cartago para entrar y salir, pero necesitamos algo. Para mí Cartago tiene hoy, además de temas de largo plazo que se pueden hacer, pero hay uno inmediato, desde mi perspectiva, que es ampliar horarios del tren, ¿verdad? Porque hoy tiene horario de fábrica, digo yo, un ratito, ¿verdad? Horarios y también llevarlo a fin de semana. Claro, eso implica un poquito más de presupuesto, pero ¿por qué es importante, Salud? ¿Por qué es importante el fin de semana? Porque las personas que entre semana jamás lo van a usar, con solo que se monten, yo es que lo veo ya así, ¿verdad? Del papá, como se monte con sus hijos, ustedes lo ven con sus amigos, son solo que se monten un sábado y digan, pues puña, llegué a Cartago en 2 segundos, ya dicen, mira, esto sirve, y lo va a seguir usando, y lo promovemos, para mí Cartago en la inmediatez, ese sería un tema. Claro, mejorando andenes, porque no sé si a ustedes les ha pasado, yo cuando me bajo en el Cefía y estoy en el primer vagón, tengo que ir con permiso, pues son como 2, porque el andén es más chiquitito que el tren. Hay unas cosas ahí que mejorar. Pero esa entrada a Cartago no va a mejorar. O sea, se puede hacer algo, pero si no le metemos, digamos, algún tipo de modo de transporte alterno, no va a mejorar. Pasa en Pérez Celedón, bueno, no sé quiénes conocen bien Pérez aquí, pero Pérez es una presa, es una sola recta y tiene congestión de nivel área metropolitana. Liberia tiene problemas de congestión tipo área metropolitana. Y lo mismo. Usted llega a Liberia y ¿verdad? Es una cuestión así de carros. Para mí va muy por ahí, ¿verdad? Yo sé que la respuesta probablemente no es la más sexy, ¿verdad? La sexy es decir, hay que hacer una calle de 2 pisos encima de la basílica y dar la vuelta. Eso es lo sexy. Pero la realidad es que no va a funcionar. Si no hay digamos, un tema de ese tipo. Creo que ibas... La última, si le parece, un poco, porque imagino que ustedes tienen otras cosas que hacer y hay 2 niños. Si es que están por ahí todavía. Bueno, primero muchas gracias por la presentación. Bueno, yo quería preguntar que, digamos, esos contratos, como las condiciones y esas asociaciones público-privadas, como cada cuánto se revisitan, porque, o sea, lo que se me viene a la mente es, digamos, pagar el bus con tarjeta. Ajá. O sea, uno igual tiene que andar un monedero, ya algunos tienen, ¿verdad? Pero uno igual tiene que andar un monedero por si acaso ya le toca pagar eso, ¿verdad? Y ahí el busero no tiene incentivos para poner el datáfono porque si pone el datáfono le tienen que pagar al banco la tarifa, ¿verdad? Entonces uno pensaría, lo obvio es que el gobierno subsidie para que se pueda poner el datáfono. Y son cosas pequeñitas, pero entre esos detalles lo hace más atractivo. Entonces, como esos contratos, como cada cuánto se revisitan como para ver esas cosas pequeñitas, digamos. De transporte público se supone que cada 7 años más o menos. Yo creo que ahí hay que mejorar el tema porque si son por 7 años, pero si usted lo ve en la aplicación real, y son como perpetuos, porque siempre siguen, ¿verdad? Y eso da para toda una discusión aparte, digamos, ¿qué vamos a hacer con transporte público y además el transporte remunerado de personas? Uber, taxi. Porque el taxi murió por eso, ¿verdad? Mucho. Usted se monta, ya nadie anda efectivo. Y el taxi se montaba y no tengo. Entonces usted tiene que pensar en qué cajero saco, y ando las monedas para pagar. Pero aparte de los problemas que ha tenido taxi, yo creo que espero que no, pero creo que si no lo salvamos, aunque sea en una medida, digamos, limitada, porque ya no podemos tener otra vez. Si ustedes después, lástima que no tengo aquí el link, pero hay una página en YouTube que pone muchos videos aéreos de Costa Rica 90s, principios, no sé si lo han visto. Ahí es donde se ve multi, así, como puros árboles a la par. Cartago, no hay nada de carros. Y ustedes notan, San José es el montón de carrillos rojos, porque todo era taxi. Entonces, claro, uno cuando, en otra época, las reuniones familiares eran, 2 llegaban en taxi,
3 llegaban en bus, 1 llegaba en carro. Hoy todos llegan en carro, ¿verdad? Y de la misma casa vienen 5 y 5 carros llegan, ¿verdad? Entonces, eso son cada 7 años, sí debería mejorarse. Otro tema del transporte público es, uno debería decir, uno que no lo usa, de cómo llego de aquí a acá, y que me diga, súbase en el rojo y bájase en el azul, y ya llegó, ¿verdad? Ese tipo de cosas, y que tenga alguna ventaja. Que esto entra en la discusión de carril exclusivo. Porque si uno dijera, hay un carril exclusivo para el aeropuerto, más de uno se lo piensa, dice, tengo un vuelo en la tarde y me voy en bus, porque fijo llego a tal hora. Entonces ya no me, ¿verdad? Esas ventajas, porque si no, en lo que estamos ahora, lamentablemente, es que el bus es un carro feo. Y entonces cuando yo estoy montado en un carro feo, lo que estoy pensando es cuando me paso al carro bonito, entonces seguimos alimentando eso. Pero si el bus me diera confort y puedo ir ahí leyendo lo que quiera o haciendo otras cosas, pues sería bueno. Y ahora que decíamos lo de mis hijos, esto pasa tan rápido que yo digo, bueno, ya evidentemente yo no lo disfruté, ustedes ya tampoco, y yo no creo, no sé si ellos, yo lo veo difícil, que es tener, digamos, lo que yo digo, una ciudad de verdad. Una ciudad de verdad es que ustedes dicen, vamos a salir hoy de fiesta en la noche, y nos vamos ahí a San José, no solo a la California, sino a otros lados, y camino por acá y nos vamos de este bar al otro y al otro y al otro, y luego los otros, ustedes viven aquí, o sea, ese tema, esa vida de ciudad, a mí sería algo que yo aspiraría que tuviésemos, ¿verdad? Que se vean ahí en el Parque X y caminen por todo, lo que pasa en las ciudades grandes, pero eso es tomar decisiones ya. Es más, yo creo que si alguien lo puede disfrutar, a lo mucho, en lo más corto plazo serían hijos de ustedes. Eso es lo que yo pensaría. Y bueno, y tal vez no, ¿verdad? Porque si ustedes tienen un hijo en 5 años, que lo ven largo hoy, pero no está descabellado, puede ser que no nos dé el tiempo, pero hay que pensar cómo cambiamos eso en futura generación, ¿verdad? Porque si no, pues no salimos adelante. Pero de nuevo, y ya con esto yo sé que cerramos, la invitación que yo hago en este tema es, hay tanta oportunidad de hacer cosas en infraestructura para profesionales de la economía, y no solo que para que ustedes ganan, es que se necesitan, ¿verdad? Entonces yo lo que diría es que ya no sea raro que haya un economista hablando de infraestructura ahí, metido con los ingenieros, sino es que ya sea algo muchísimo más normal. Porque vean que gran parte de los problemas que vimos aquí tienen que ver con esto. Nadie aquí habló de que el hormigón, que la varilla, que la resistencia, eso es una discusión que tienen ellos que es muy importante, pero que requiere también de esta, ¿verdad? Y ya pueden ir en paz a su viaje, ya se van de viaje de 2 horas, pues de aquí a donde sea que vayan, a 5 kilómetros de distancia. Lo mencionó don Federico, pero también, sí, lo mencionó porque estaba en la de agosto los abogados, ¿no? Esto no se puede, esto sí se puede. Y todo el ámbito de control, es muy fácil decir que la Contraloría hay que ponerle, hay que censurar al revés. Si no fuera por la Contraloría, la ley de la selva imperaría. No quiere decir que la Contraloría siempre hace lo correcto, porque son seres humanos y se puede equivocar, pero precisamente para lo que sirva la Contraloría en muchos como el árbitro en el partido del deporte que ustedes escojan, para que no digan que yo. Dice, Universidad de Costa Rica otorga el presente certificado de agradecimiento a Federico Villalobos por el valioso aporte que brindó como expositor en la conferencia titulada Infraestructura en Transporte en el marco de la Cátedra de Economía Alexis Orozco en el segundo ciclo del 2025, dado en la ciudad de San Pedro los 19 días del mes de noviembre de 1925. Firman la directora y servidor de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Pueden ir. Si sus hijos lo permiten, los invitamos a un refresquito o a un café o alguna cosa. Ah, bueno, perfecto.